habiendo definido y clasificado mercados de renta variable, mercados de acciones o mercados de equity, vamos a usar la clasificación para ver algunos índices mundiales de renta variable. ¿Sí? Entonces, habíamos quedado que era geográfico, y esto era Estados Unidos, EFA, y mercados emergentes era tamaño, grandes, medianas y pequeñas, y en función a dividendos, esto era más que el promedio, igual que el promedio y menor que el promedio. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios con los que organizamos el mercado de renta variable, y lo que vamos a hacer ahora es ver índices. Los índices nos dan una idea general de la evolución de la bolsa. Idea general de la evolución de la bolsa o de las bolsas. Entonces, empecemos con Estados Unidos. En Estados Unidos, que es el mercado más grande, Estados Unidos en cuanto a volumen de operaciones probablemente representa 45%, en cuanto al valor del mercado es probablemente 35%. En Estados Unidos existen varias empresas que organizan índices. Una es la más importante y esta empresa se llama Standard & Poor's. Standard & Poor's es una empresa de servicios financieros que hace varias cosas como calificar bonos, establecer índices, etc. Entonces, ¿qué hace Standard & Poor's? Standard & Poor's trabaja con índices mundiales, pero se ha convertido en el estándar en el mercado americano. Y en el mercado americano, básicamente tiene tres índices. Eran Estados Unidos, tamaño y dividendos. Entonces, por tamaño, ya sabemos que estamos en Estados Unidos, eso ya cubrió la geografía, nos quedan básicamente tamaño y dividendos. Para las empresas grandes, Standard & Poor's tiene el Standard & Poor's 500, que evidentemente representa las 500 empresas más grandes de la bolsa americana. Luego tenemos las empresas medianas, y las empresas medianas se siguen con lo que se llama el Standard & Poor's 400. Y luego tenemos las empresas pequeñas, y las empresas pequeñas son el Standard & Poor's 600. Entonces, ¿cómo se establecen los índices de la bolsa americana? Los índices del mercado de acciones americanos son el S&P 500, el S&P 400 y el S&P 600, que representan respectivamente empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Standard & Poor's, por lo tanto, sigue más o menos 1.500 empresas, y también existe un Standard & Poor's 1.500. ¿Qué cosa es las 1.500 empresas más grandes de la bolsa americana? Hay también un índice que es el S&P 500, y en realidad en Estados Unidos hay alrededor de 3.000 acciones. En realidad hay más de 3.000 acciones. ¿Sí? Existen otros índices en Estados Unidos también. El Dow Jones Industrial Average es el índice selectivo. Este es un índice que tiene 30 acciones. Las 30 acciones más grandes de la bolsa. Está lo que se llama el Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas, y son más o menos 100 empresas. ¿Sí? Hay otros índices, estos, los que establece Standard & Poor's en función a los tamaños de las empresas, son los más importantes. Habíamos quedado que eran 3 criterios los que usábamos para organizar o clasificar el mercado. Geografía, como estamos hablando de Estados Unidos, la geografía está cubierta. Tenemos tamaño, 500, 400 y 600, y nos queda en función a dividendos, más que el promedio, igual al promedio y menos que el promedio, y lo que vamos a hacer es determinar estos índices en categorías por dividendos. Entonces, el S&P 500 va a tener
tres versiones: S&P 5 Value, S&P 5 Core y S&P 5 Growth. Empresas grandes que pagan dividendos altos o más altos que el promedio. Empresas Core 500 son las más grandes que pagan dividendos igual al promedio. Empresas grandes que pagan bajos dividendos. Tenemos el S&P 400 y vamos a tener S&P 4 Value, S&P 4 Core, S&P 4 Growth. Y finalmente tenemos el S&P 600 que va a tener tres versiones: S&P 6 Value, S&P 6 Core y S&P 6 Growth. Estos índices representan una matriz que identifica 9 sectores de la bolsa americana en función a, en el eje vertical, tamaño, y en el eje horizontal tenemos dividendos. Si bien es cierto que la correlación, la manera como se mueven esos índices es muy alta, existen diferencias y por lo tanto no son idénticos. Fuera de Estados Unidos existe otra empresa que tiene los índices que representan la evolución de las diferentes bolsas. Esa empresa se llama MSCI, Morgan Stanley Capital Index. Esta es una empresa que se dedica a establecer índices de evolución de las bolsas de diferentes países. Tiene también para Estados Unidos, pero se ha convertido en el estándar fuera de Estados Unidos. Y existen MSCI EFA y MSCI mercados emergentes. Mercados emergentes. Y al igual que la clasificación de Estados Unidos, existe una similar para otros mercados. En estos mercados no existe la abundancia de acciones como hay en el mercado americano. Entonces, para EFA, básicamente tenemos 3x2. Tenemos empresas grandes, medianas y pequeñas, grandes y medianas pequeñas. Estas son grandes, medianas, pequeñas, y tenemos acá Value, Core y Growth. Y para mercados emergentes tenemos básicamente 2x2. ¿Sí? Entonces, en el mercado mundial de acciones hay dos empresas que se han convertido en los estándares de índices de evolución de bolsa. Standard & Poor's para el mercado americano y MSCI para el resto de las acciones. En diferentes mercados existen índices locales que se llaman generales, selectivos. En el Perú específicamente hay un índice general que tiene más o menos 15 acciones, 30 acciones, un selectivo que tiene 15 y otro que se llama INCA que tiene más o menos 20 acciones. En otros mercados hay otros índices, por ejemplo, en Londres tenemos el FTSE, en Japón tenemos el Nikkei, en Alemania tenemos el DAX, en Francia tenemos el CAC, y en cada uno de los mercados va a haber un índice de ese tipo. Todos esos índices los tiene también MSCI. Una vez descrito el mercado y el funcionamiento de ese mercado, vamos a hacer tipos de operaciones que se pueden hacer con acciones.